¿Cómo planeaba Reino Unido invadir Rusia? El mundo estaba al borde de la Tercera Guerra Mundial. El periodista estadounidense Michael Peck publicó un largo artículo en el que describía cómo Reino Unido planeaba atacar la URSS después del final de la Segunda Guerra Mundial. En la primavera de 1945, Winston Churchill pidió a sus líderes militares que prepararan un plan secreto. Esto no era nada nuevo. Al superenergético Churchill siempre se le ocurrían planes astutos y, a veces, locos. Quería desarrollar un procedimiento para la invasión británica de la Unión Soviética. A principios de 1945, Estados Unidos se centró en acabar con Alemania y luego en destruir Japón. Pero la mirada de Churchill vio una nueva amenaza. Rumanía, Hungría y Checoslovaquia estaban bajo control soviético. Después de la inevitable rendición de Alemania, enormes fuerzas estadounidenses en Europa se movieron hacia el Océano Pacífico. Así, los planificadores británicos desarrollaron la Operación Impensable. Era un nombre apropiado para la Tercera Guerra Mundial. Que podría ser una tarea más inimaginable que intentar idear alguna forma para Reino Unido, y, sin embargo, incluso si Reino Unido hubiera perdido a los grandes en 1945, las órdenes son órdenes y los planificadores militares están acostumbrados a responder a las contingencias más increíbles. Así que decidieron ponerse manos a la obra y en 1945 habían desarrollado un plan. La ofensiva debía comenzar el 1 de julio de 1945 para garantizar que las operaciones pudieran llevarse a cabo antes de que comenzara el invierno. Supusieron que la inteligencia soviética detectaría los preparativos aliados y, por lo tanto, haría imposible un ataque sorpresa al estilo de la Operación Barbarroja. La Operación Impensable llamó a una ofensiva de los ejércitos anglo-estadounidenses con el apoyo del contingente polaco. Los canadienses también fueron informados del plan. Se suponía que estas fuerzas romperían las avanzadas defensas soviéticas en Alemania. Se supuso que después de esto, las tropas soviéticas concentrarían vehículos blindados a lo largo de los ríos Oder y Neisse, que convirtieron en una nueva frontera entre Alemania y Polonia. Alrededor de Stettin, los aliados querían desplegar una batalla de tanques gigantesca. Si hubieran ganado, habrían avanzado la línea de 250 millas entre Danzig y Breslau, donde debían detenerse para no someter su flanco a un contraataque. Irónicamente, este plan tenía mucho en común con la Operación Barbarroja de Hitler, que también esperaba derrotar a las fuerzas soviéticas cerca de la frontera rusa para evitar una larga campaña en el interior de este vasto país. Los planificadores creían que si podían asegurar esta línea de Danzig a Breslau para el otoño de 1945, eso podría ser suficiente para obligar a Stalin a cumplir. Con tal fuerza a su disposición, los comandantes occidentales no podrían mantener su línea durante el invierno de 1945-1946, y se verían obligados a retirarse o invadir el este de Polonia y la Unión Soviética. Sin duda, avanzar conduciría a un desastre mundial. Una guerra total contra Moscú meses antes de que se lanzara la primera bomba atómica sobre Japón fue un resultado que nadie quería. Cuando Alemania se rindió, las fuerzas aliadas sumaban casi 4 millones en Europa, la mayoría de los cuales eran estadounidenses, que pronto se desplegaron en el Pacífico. El Ejército Rojo contaba con casi 11 millones de personas y posiblemente 20.000 tanques y cañones autopropulsados. Por supuesto, los aliados contaban con las mismas ventajas que les permitieron derrotar a la Alemania nazi. Tenían una tremenda superioridad en el mar, lo que significaba que su flota podía proporcionar apoyo anfibio en el mar Báltico. La aviación táctica soviética era 2 veces mayor que la aviación táctica aliada, pero Occidente podía contar con pilotos más entrenados. Sin embargo, los planificadores aliados se encontraron en la misma trampa que destruyó a Napoleón y Hitler. ¿Cómo hacer que Moscú se rinda si no quiere? Si la derrota del Ejército Rojo en suelo alemán no fuera suficiente, entonces la única alternativa era avanzar hacia el este hasta Polonia y luego hacia Rusia. En cuanto a la bomba atómica, en el verano de 1945, Estados Unidos solo tenía 2, y estaban destinadas a Japón. En 1946, Estados Unidos tenía 9 bombas. A pesar de todas sus fuerzas, no habrían hecho frente a la fuerza de la URSS. Estas suposiciones subyacentes al plan fueron reforzadas por ilusiones o por pura desesperación. Reino Unido comenzó a pensar en reconstruir el ejército alemán para luchar contra los rusos.
Uno de los temas más controvertidos del impensable plan fue el uso de tropas alemanas en el campo aliado. Se supuso que 10 divisiones alemanas podrían utilizarse para operaciones en Sivas. Pero el rearme de los ex-nazis palidece en comparación con el núcleo absoluto de la operación impensable, que era que Estados Unidos se uniría a Reino Unido para atacar a la Unión Soviética. El hecho básico de una guerra que arrastraría al mundo a la Tercera Guerra Mundial es el siguiente. La operación impensable instó a las democracias de Reino Unido y Estados Unidos a entrar en guerra con la Unión Soviética. En lugar de la guerra aérea y marítima relativamente incruenta que los anglo-estadounidenses preferían y todavía prefieren, se encontrarían atrapados en una guerra terrestre con la mayor potencia terrestre del mundo, en las vastas llanuras frías y pantanos de Europa del Este. Bienvenidos a Different View World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Different View World. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.